Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La primera carta del apóstol Juan dice, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta allí la lectura, esperando que el Señor bendiga su palabra. Bueno, es interesante poder notar en cuanto a estas escrituras que tienen que ver con dos cosas: el Verbo de Dios y la vida de Dios. Es lo que podemos ver allí en cuanto a lo que hemos leído, lo que hemos podido encontrar allí en estos pasajes. Y me llamó la atención cuando leíamos estas escrituras, porque se está hablando de una persona, y no se estaba hablando de una persona que podían ver alguna manifestación. Hay personas que tienen sus virtudes como seres humanos, pero lo que estas personas pudieron ver en el Señor Jesucristo era algo especial, algo superior a cualquier virtud que pueda tener cualquier ser humano. Lo que ellos vieron era la expresión de Dios manifestada en una persona. Es increíble cómo ellos pudieron quedar marcados para la eternidad, porque pudieron ver la misma expresión de Dios en Cristo. Lo que Dios en un principio ya Él había anunciado. El Señor había hablado de esta persona que habría de venir. El Señor habló de su siervo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y Él dice allí, yo Jehová te he llamado en justicia. Había una razón muy importante por la cual Dios estaba enviando a su Hijo a este mundo. Era la necesidad, era algo apremiante. El por qué Dios estaba enviando a su Hijo a este mundo. Y lo que aquellas personas, como el apóstol Juan, el apóstol Pedro, aquellos discípulos que caminaron, que anduvieron con el Señor, que pudieron ver esa manifestación gloriosa en Él, que quedaron marcados viendo a esta bendita persona que, a pesar de ser una persona humilde, que fue manifestado así de una manera sencilla, manso y humilde, como decía
las profecías también de Él. Y uno puede ver entonces que allí pudo manifestarse el Dios de la eternidad, el Dios que siempre ha existido. Y eso fue lo que ellos vieron, lo que ellos dicen allí, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ellos están diciendo, bueno, es que eso es precisamente todo lo que tiene que ver con un principio que estaba aún en la creación, porque cuando ellos expresan todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, están indicando, este es el mismo, que como en aquel tiempo la misma palabra era la que decía, hagamos, sea hecho, sea la luz y fue la luz, y todo tenía el cumplimiento por la misma palabra de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se oía la palabra, estaba la palabra, pero sí había quien le daba sentido a esa palabra. Allí estaba el Hijo, el eterno Hijo de Dios, dándole sentido a la palabra. De manera que cuando ellos dicen lo que era desde el principio, ellos están diciendo es el que siempre ha existido. Como dice en otra versión de la Biblia que dice, le estamos hablando de lo que siempre ha existido. Entonces era el mismo Dios de la eternidad, pero Dios manifestado en carne. Lo más increíble es que Dios se haya manifestado en carne y que haya sido visto de los hombres. El apóstol Pablo dice a Timoteo que grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, dice que fue justificado en el Espíritu, que fue predicado en el mundo, que fue creído entre los gentiles y que fue visto de los ángeles, fue recibido arriba en gloria. Imagínense, era un misterio, aún los mismos ángeles no entendían eso, pero es la forma como Dios lo hizo. El pecado hizo tanto daño en el mundo, en lo que Dios había creado, que Dios personalmente, Él decidió hacer la obra que podía quitar de en medio el pecado y poder así quitar, como dice la Biblia, porque a causa del pecado todo ser humano está expuesto, porque el pecado nos condena. Ya por causa del pecado ya hay una condenación que pesa sobre cada uno de nosotros los seres humanos. Entonces Dios mismo tuvo que actuar, porque ¿quién puede quitar el pecado? Ningún ser humano puede quitar el pecado. Nadie puede limpiar el pecado, ni siquiera las buenas obras que podamos hacer para pretender creer que nuestros pecados sean perdonados no es suficiente. Era necesario que Dios mismo interviniera, y lo hizo tomando forma humana, porque en su ser natural como Dios no podía manifestarse. Es imposible que Dios sea visto en todo su esplendor y gloria y ninguno que lo vea caiga muerto en el mismo momento. La gloria no la puede soportar el ser humano, la gloria de Dios, porque Él es luz. Entonces, Él vino para quitar de en medio el pecado, y de esta manera lo hizo velando su gloria en un cuerpo de carne, para poder tener acceso al ser humano, para que la persona pudiera tener esa conexión con Él, y Dios pudiera tratar directamente con el ser humano, y que el hombre no quedara
exterminado por la gloria, por ese esplendor de gloria. Entonces, Él lo hizo así, sus glorias veladas en un cuerpo de carne. Dios se hizo carne, estuvo en este mundo como hombre, pero como humano que estaba aquí, nunca dejó de ser Dios. Mostró las glorias de Dios en su vida, Él lo pudo mostrar, manifestó toda la deidad de Dios, y la Biblia dice de Él que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él, Cristo, la mostró, porque la Biblia dice que Él es la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él estaba dando sentido a la palabra de Dios. Por eso es que ellos lo vieron como el Verbo. En el principio era el Verbo el que le daba sentido a la palabra de Dios. Bueno, el Verbo fue hecho carne, o sea, Él le sigue dando sentido a la palabra de Dios, porque Dios había hablado ya de Él. A través de los profetas, Dios había hablado del Señor Jesucristo, y Él estando en este mundo, Él dijo: aquí que vengo para hacer tu voluntad, así como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya Dios había hablado de Él, y Él solamente venía a darle sentido a la palabra de Dios, que el mundo entero conociera y entendiera el plan de Dios, lo que hoy en día es conocido como el plan de salvación, como lo que pudiera conocerse en este tiempo a través del Evangelio, Dios enviando un mensaje que trae salvación. Será el plan de Dios. Pero si Cristo no hubiese venido, ni hubiese Él hecho la obra que tenía que hacer para poder así efectuar el rescate y pagar el precio que tenía que pagar para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, el mensaje no tuviera sentido. Porque el mensaje del Evangelio tiene sentido porque es Cristo el que es presentado, el que es el Verbo, el que le da sentido a todas las cosas, el que el Dios envió, y que la Biblia dice que es el que Dios puso como propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, una de las características que podemos ver allí, primero el Verbo, pero vemos otra característica, la vida, que era mostrada en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto significa que la persona sin Cristo está en tinieblas, porque la vida que estaba en Él es la luz de los hombres. Y si el ser humano no tiene a Cristo, no tiene vida, y si no tiene vida está en tinieblas. Necesita la luz, necesita la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es una cosa que usted debe entender, querido amigo, que tiene el privilegio de oír el mensaje. Si no tiene a Cristo, no hay vida en usted. No esté confiando en una vida que es corta, como esta vida en la cual nosotros hemos nacido, una vida física, una vida humana. La Biblia habla de la vida que Dios nos da por medio de Cristo, es una vida que es eterna. Y dice la Biblia, el apóstol Pedro, él dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es esa palabra que a través de Cristo tiene sentido y vive y permanece para siempre, porque la recibimos para que pueda darnos vida, que pueda haber en nosotros esa vida que realmente necesitamos, no una vida que es corta, que se acaba, que la Escritura dice que es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No es esa vida, es una vida que perdura para siempre, y
apóstol Pedro, él habló de esa vida como una herencia que es inmarcesible, o sea, no se marchita, que es incorruptible, o sea, que no se daña, ni nadie la puede dañar, ni aun la muerte física puede dañar esa vida, que es eterna, o sea, que permanece para siempre. Es esa vida la que el Señor vino para darnos a cada uno de nosotros, esa vida que al principio Dios creó al hombre con esa vida, lo creó ser eterno, pero el pecado cortó esa vida. Ojalá, amigo, el Señor le ayude para que pueda entender que necesita esa vida. Yo un día me vi en la necesidad de recibir la vida. Dios me ofreció la vida y la acepté por Cristo el Salvador. La necesita esa vida. Ojalá que el Señor le ayude para que así como yo un día vi la necesidad de esa vida, usted pueda sentir la misma necesidad también. Una vida que tiene sentido para la eternidad. Cuando en otro tiempo yo no le veía sentido a la eternidad, veía algo que no había vida en la eternidad, algo incierto, algo inseguro que más bien traía temores a mi alma, miedo de morir y pasar a una eternidad que yo no sabía nada que me esperaba en una eternidad. Hoy la eternidad no espanta ya, porque sé que en la eternidad esa vida que recibí en Cristo, esa vida perdura para la eternidad, porque será inaccesible, será incorruptible, será eterna. Ojalá y el Señor le ayude a pensar que necesita esa vida y Cristo es el único que Él puede darle esa vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él dijo también: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ojalá que el Señor les ayude para que pueda entender, es el único que nos puede proporcionar esa vida, llevarnos al cielo, el único que puede quitar nuestros pecados, y ya no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Que el Señor les ayude y Él bendiga su palabra.